Hola, muy buenas. Mi nombre es Francisco Ramos. Soy el responsable de I+D de la empresa FAE. En los últimos tiempos hemos visto cómo el hidrógeno ha pasado a ocupar las portadas de nuestros periódicos y cómo se habla por todos sitios de la economía del hidrógeno. ¿Pero por qué ha pasado esto? La principal razón es una razón política. La Unión Europea y muchos de los otros estados más importantes a nivel mundial han decidido apostar por esta tecnología o por este material. ¿Cuál es el problema? El problema que estamos viendo y estamos observando es el calentamiento global del planeta. Este se debe principalmente a la emisión de CO2, CO2 que proviene de la combustión de combustibles fósiles principalmente. El hidrógeno lo que viene a ocupar es esta fuente de energía. ¿Por qué? Porque cuando consumimos hidrógeno o quemamos hidrógeno, tenemos agua. Y dentro de este mundo del hidrógeno vamos a hablar de las pilas de combustible. ¿Por qué son interesantes las pilas de combustible? Porque en un mismo dispositivo, de una forma limpia, es decir, que no vamos a generar ningún residuo tóxico o nocivo, vamos a ser capaces o de producir electricidad o de generar de nuevo hidrógeno. ¿Por qué es interesante generar hidrógeno con una pila de combustible? Porque este hidrógeno va a ser un hidrógeno limpio, sin residuos tóxicos, que puede ser utilizado por toda nuestra industria química, para la fabricación de plásticos, fertilizantes, para la generación de combustibles sintéticos. Y además, este hidrógeno como fuente de energía puede servirnos como vector energético. ¿A qué hablan o a qué se refieren con vector energético? En un escenario ideal en que nosotros somos capaces, por medio de energías renovables, producir toda la electricidad que necesitamos y tenemos excedentes, en esos picos de excedentes en los que no somos capaces de consumir toda esa electricidad generada, la generación de hidrógeno nos permite almacenar ese exceso de energía para, en un periodo de menor producción eléctrica, ser capaces de compensar el sistema con el consumo de ese hidrógeno. Vamos a explicar cómo funcionan las pilas de combustible, qué tecnologías hay y qué aplicaciones tienen cada una de estas tecnologías. ¿Cómo funcionan las pilas de combustible? Las pilas de combustible básicamente se componen de una membrana o electrolito, en sus dos caras, dos electrodos que van a ser los que colecten la electricidad y que faciliten la reacción química que ha de producirnos esta electricidad, y unos conductos a través de los cuales vamos a llevar los gases reactivos. Para la generación de electricidad, los gases reactivos van a ser por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. El hidrógeno, al llegar al primer electrodo, gracias a la composición de este electrodo en el que hay unos elementos catalíticos que facilitan la descomposición de la molécula de hidrógeno en protones de hidrógeno y en electrones, estos electrones son los que van a mover nuestros motores o van a encender nuestras bombillas, va a ser la electricidad que se genera, y tras atravesar la membrana van a reaccionar con el oxígeno y producir agua. En el caso de la generación de hidrógeno, el dispositivo básicamente es el mismo. Sin embargo, el reactivo, obviamente, ahora se trata de agua. Este agua, junto con una electricidad que vamos a proporcionar al dispositivo, va a facilitar que en los electrodos se descomponga la molécula de agua en protones de hidrógeno y en oxígeno. Estos protones de hidrógeno van a atravesar la membrana y van a reaccionar con los electrones, produciendo de nuevo moléculas de hidrógeno, que van a ser el producto del electrolizador. ¿Qué tipos de pilas de combustible tenemos en el mercado?
En primer lugar, las membranas de intercambios de protones. Básicamente, el dispositivo que hemos explicado corresponde a este tipo de pilas de combustible. El segundo tipo de pilas de combustible son el de sales fundidas o carbonatos molidos. Y el tercer tipo, el de pilas de combustible de óxidos sólidos. Teniendo en cuenta las temperaturas de trabajo, las membranas poliméricas o pilas de combustible PEM, de tipo PEN, son las que trabajan a un menor rango de temperaturas, entre 40 y 80 grados. Esto las hacen muy versátiles en ciclos de encendido y apagado constante. Por su parte, las sales fundidas o las pilas de óxidos sólidos, las temperaturas de trabajo ya empiezan a ser relevantes, incluso muy altas como en las de óxidos sólidos, lo cual dificulta estos ciclos de encendido y hace que tengan las aplicaciones restringidas a sistemas estacionarios. Si atendemos a la capacidad productiva y al estado de madurez de estas tecnologías, tenemos que las sales fundidas son las que los actores que existen hoy en día tienen una mayor capacidad productiva y la tecnología es la más madura que tenemos respecto a las otras. Por su parte, las pilas PEM recientemente ya han empezado a comercializarse y los actores que están en el mercado están incrementando su capacidad productiva, pero aún estamos hablando de capacidades pequeñas. Por último, las pilas de óxidos sólidos son las que están en un menor estado de madurez y la capacidad de los actores es la menor. Estamos hablando de capacidades máximas de 50 megavatios, quizá en todo el mundo de 10, 15 fabricantes, no más de este tipo de pilas. Si atendemos a la eficiencia energética, vemos que las pilas PEM son las que hoy en día tienen una peor eficiencia eléctrica, pero ya hemos comentado la ventaja que tienen de trabajar a muy baja temperatura que las hacen óptimas para aplicaciones en las que el encendido y apagado sea constante. Por ejemplo, todo lo que es transporte. A pesar de ser una tecnología con baja eficiencia, se está trabajando todavía mucho en su desarrollo y los roadmaps estiman que se puede llegar a una eficiencia en torno al 80%, lo cual es mucho mejor de lo que hay hoy en día. Por su parte, las sales fundidas, que ya hemos comentado, que son la tecnología más madura hoy en día, claro, el que sea la más madura significa que la capacidad de mejora que tiene es la menor y ya vemos que las estimaciones hacen que en ningún caso supere el 75% de eficiencia eléctrica y que con el paso del tiempo se vean superadas por las PEM. Por último, las pilas de óxidos sólidos ya parten de la mejor eficiencia eléctrica respecto a las competidoras y al tratarse de una tecnología todavía con mucha capacidad de mejora, se estima que puede llegar al 90%. Esto hace que estas pilas, pese a que hoy en día puedan ser las más caras en cuanto a CAPEX, en aplicaciones donde se prime el OPEX, va a ser la tecnología preferente o que pueda dominar el mercado. ¿Cuál de las tecnologías se van a imponer en cada uno de estos sectores o en estas aplicaciones? Pues las PEM, todo lo que es transporte, va a dominar. Sin embargo, ya vemos que en las aplicaciones estacionarias o donde aquí ya se están introduciendo PEM y está compitiendo con las pilas alcalinas o con lo que hemos llamado pilas de sales fundidas. Y la expectativa es que las pilas de óxidos sólidos lleguen a dominar la mayor parte de aplicaciones industriales y también puedan introducirse en alguna aplicación de transporte, como puede ser barcos en los que el encendido y apagado pues es
muy pocas veces, o trenes en los que también el encendido y apagado pues, pueda ser muy esporádico. Con este panorama, pues vemos que pese a que compitan 3 tecnologías, hay mercado para cada una de ellas y donde veremos en el futuro cómo se van implantando y predominando cada una de ellas. Muchas gracias por vuestra atención. Os emplazamos para una siguiente explicación de la tecnología del hidrógeno y sus aplicaciones. Gracias.